¿Qué está pasando en Ginebra? Todo el mundo habla hoy de Ginebra, porque no solo los iraníes, sino también los rusos van a negociar. Están negociando con el equipo estadounidense, que sabemos que básicamente está formado por Steve Witkoff junto con Kushner, aunque no mucho por parte de Kushner, sobre todo Witkoff, si no me equivoco. ¿Correcto? ¿Cuál es la situación? Hay muchas controversias en lo que respecta a las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. ¿En qué punto estamos con esta situación? Where are we with the negotiations? Bueno, técnica y prácticamente para todos. Sí, las reuniones en Ginebra están a punto de comenzar. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ha dejado claro que hoy no habrá comunicados de prensa. No se harán hasta mañana, así que habrá un periodo de 2 días sin indicios reales ni filtraciones, al menos no por parte rusa, hasta entonces. En lo que deberíamos centrarnos, y lo que sé que aparte de nuestra audiencia le cuesta aceptar, es en el enorme riesgo que el presidente Putin está asumiendo ahora al dividir estas negociaciones en el llamado equipo de cooperación económica. Ese equipo está encabezado realmente por Kirill Dmitriev. Es un plan con varios puntos para ofrecer a Estados Unidos prácticamente todo lo que ha estado buscando, a cambio de permitir que las compañías rusas de petróleo y gas regresen y vean compensadas sus llamadas pérdidas. Podemos repasar los términos, y yo los he publicado. No solo aparecieron en Bloomberg la semana pasada, llevo más de 1 año publicándolos. Bloomberg simplemente obtuvo una parte de un memorando de conversación que la parte rusa no niega que sea auténtico. Refleja el intento de Dmitriev de apaciguar a Estados Unidos y depositar toda la confianza en Trump para cumplir las promesas que él y su familia han sido sobornados para aceptar, y que él y su administración han sido persuadidos de aceptar como una nueva forma de cooperación económica con Rusia, incluida la redolarización. Eso significa la reversión de prácticamente todos los compromisos importantes que se han asumido con los BRICS, con la parte india, la parte china y así sucesivamente. Esa es la parte económica. Ahora bien, ha habido cierta controversia en la prensa rusa sobre si Kirill Dmitriev formaría parte de la delegación en Ginebra hoy. A finales de la semana pasada se informó de que sí lo haría y luego de que no. Ahora se ha aclarado que está en Ginebra y se reúne con Witkoff, Kushner y Grunbaum, pero no participa en la mesa de negociaciones sobre el acuerdo de paz de la guerra en Ucrania. En esencia, lo ocurrido es un conjunto bifurcado de negociaciones. Dejando de lado al grupo Dmitriev, está la delegación rusa principal sobre guerra en Kiev y alianza militar, dirigida por Igor Kostikov, el almirante a cargo del Estado Mayor de la Fuerza Rusa. Y fue acompañado en Abu Dhabi por 2 generales, el general Zorin y el general Formin. No está claro si los generales Zorin y Formin están en Ginebra, pero la parte rusa ha enviado a más de 20 delegados. El líder de la delegación es Vladimir Medinsky. Medinsky es un asistente del Kremlin de rango inferior. ¿Por qué enviar a un asistente de rango inferior para liderar después de sustituir a un alto oficial de inteligencia militar en Rusia? La respuesta es que Medinsky recibe instrucciones directamente del presidente, y esas instrucciones han sido enérgicamente negadas, discutidas, debatidas y cuestionadas en Moscú. Y podemos prueba por ello. Sé que algunos en nuestra audiencia no quieren aceptar las pruebas de esto. Ni siquiera quieren aceptar que Rusia es una forma de democracia en la que el ejército puede discrepar del comandante en jefe, en la que el ministro de Asuntos Exteriores puede discrepar del presidente del país, y así sucesivamente. Pero no hay duda. Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, ha manifestado un serio conjunto de desacuerdos con los términos que el presidente Putin parece haber ofrecido en el plan Dmitriev en el ámbito económico. ¿Por qué? Porque Lavrov ha dicho, y su viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov,
repitió a comienzos de esta semana que no se puede confiar en los estadounidenses. You can't trust the Americans. They have in fact escalated since the... De hecho, se han intensificado desde la cumbre de Anchorage, Alaska. Ahora bien, la forma en que se ha desarrollado este debate en Moscú es mediante palabras clave. Las palabras clave son fórmula de Anchorage o entendimientos de Anchorage. Cada una de las facciones en Moscú afirma y cree que se alcanzaron distintos entendimientos entre Putin y Trump en su reunión cumbre en Anchorage el pasado agosto. Así, cada bando sostiene que sí, que los entendimientos de Anchorage, la fórmula de Anchorage, son la base, pero cada uno entiende cosas diferentes en cuanto a los términos militares del acuerdo. La seguridad a largo plazo de Rusia tras el alto el fuego, el futuro a largo plazo de Ucrania como Estado y como ejército, y las formas de garantizar la seguridad para que la guerra no continúe desde la base que quede del régimen ucraniano. Todos estos son términos que siguen sin estar claros, ¿de acuerdo? Y la forma en que se debate esto con palabras clave es evidente. O bien los acuerdos de Anchorage han sido violados por el propio Trump, pero no por Rusia, o se trata del Plan Dmitriev. El Plan Dmitriev es la otra palabra clave que representa la jugada a corto plazo del presidente Putin. Algunos banqueros que conozco me han dicho que creen que Putin está haciendo una apuesta a corto plazo, que si logra que los estadounidenses vuelvan a Rusia, redolarizar, salvar las exportaciones rusas de petróleo y gas, podrá reducir la inflación, dar la apariencia de una bonificación de inversión y reactivar la economía rusa de negativo a positivo. Y las demás pruebas de lo grave que es la situación interna no provienen de podcasters estadounidenses que pasean por Moscú diciendo lo estupendo que les parece todo. Solo hay que echar un vistazo al análisis del Banco Central de Rusia, su escenario base, su escenario de riesgo, su proyección de tasas de crecimiento, tanto positivas como negativas. En el mejor de los casos, el Banco Central de Rusia dice, y también camina por Moscú y también compra en tiendas caras, que la mejor tasa de crecimiento este año podría situarse entre el 1% y el 2%. Pero el riesgo es de entre un menos 5% y un menos 7%. Los riesgos están claramente expuestos por Elvira Nabiullina. En los documentos y en los discursos está muy claro. Creen que un arreglo a corto plazo con los estadounidenses puede salvar la economía rusa este año, mientras entra, por así decirlo, en su crisis a medio plazo. Esas son las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 20 de septiembre. Así que, resumiendo, ¿qué está pasando en Ginebra? Lo que está ocurriendo es una bifurcación del equipo negociador ruso. En segundo lugar, un conjunto diferente de instrucciones para Dmitriev, opuestas a las instrucciones que se han dado al Ministerio de Asuntos Exteriores y a los negociadores del Estado Mayor. Y tenemos al presidente apostando a que de algún modo puede alcanzar acuerdos que dependen de un nivel de confianza en el que ningún funcionario del gobierno ruso, salvo Elvira Nabiullina y Kirill Dmitriev, cree. Ahí es donde estamos. Así que es un riesgo muy alto, es una jugada. Puede considerarse sensata, pero sigue siendo una apuesta, una jugada arriesgada. ¿Y en qué se apuesta? En la confianza en Trump. ¿Y quién confía en Trump hoy en día? John, mencionaste que dentro de la administración de Putin hay algunas diferencias, lo cual me parece normal. Pero, ¿crees que Kirill Dmitriev, cada vez que habla con la parte estadounidense, también está en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores ruso? No. Quiero decir, está muy claro, y lo ha estado desde la primera reunión de los nuevos negociadores de la administración Trump en Riyadh, Arabia Saudí, en febrero del año pasado. Está muy claro que existe una enorme hostilidad, una hostilidad personal y una división política entre Sergei Lavrov y Kirill Dmitriev. Kirill Dmitriev representa al oligarca, al sector de los grandes negocios.
Y desde entonces se ha promocionado a sí mismo. Tiene una cuenta de Twitter, The Stand from Appearances and Racism. Ten en cuenta que Kiri Mitredu debe de tutkuch en universidades de Twitter voz. He was educated in U.S. universities. He was educated through graduate school in the United States. He thinks Se formó hasta el posgrado en Estados Unidos. Cree que conoce Estados Unidos mejor que otros rusos. También confía en Witkoff, Greenberg y Kushner, y en el secretario del Tesoro Scott Pezant, y se reunió con ellos en Miami durante el fin de semana del 31 de enero. Fue entonces cuando el memorando de la conversación se filtró a Bloomberg, ya fuera por parte de Estados Unidos para causar problemas en el lado ruso, o por parte rusa para causar problemas a Dmitriev, o Thurisin de lo que los funcionarios sabían que se venía. Fue allí donde Dmitriev formuló ese plan, pero ese plan ya estaba en marcha. Formulated that plan, but that plan's been underway. I first reported the terms of, for example, Informé por primera vez sobre los términos de, por ejemplo, las concesiones en el sector de la aviación, en particular a Boeing por parte rusa, en un artículo titulado El picnic del oligarca, que publicamos en enero del año pasado. Dmitriev tiene ambiciones políticas, tiene ambiciones empresariales en Rusia y cree que ha sustituido a Alexei Kudrin, el antiguo ministro de Finanzas y ex viceprimer ministro, como principal asesor económico exterior del presidente Putin. Está alineado con Elvira Nabiulina como principal asesora económica nacional, junto con el señor Siluanov, el ministro de Finanzas. Estas personas llevan negociando con sus homólogos desde hace más de un año. Lo siento, ¿he respondido a su pregunta? Sí, son dos vías. it's two tracks. Yeah. John, when it comes to the Sí. Ukrainian territory, we John, know that cuando se trata del territorio ucraniano, sabemos que el ministro de Asuntos Exteriores ruso dijo, bueno, creo que es evidente por sus entrevistas recientes, que Novorossiya va a formar parte de Rusia. ¿Tú lo ves así? Parece que está hablando del área desde Odessa hasta Kharkov. Todo es Novorossiya y va a formar parte de Rusia. Y hay gente en Rusia que incluso habla de Kiev, que todo va a ser parte de Rusia si intentan corregir todo el concepto de Novorossiya. ¿Qué es Novorossiya en la mente de administración oficial? of the administration. Well, how to respond? Because Bueno, ¿cómo responder? Porque la mitad de lo que has dicho creo es precisa. La otra mitad es especulativa. No digo que ninguna de esas especulaciones sea errónea. Todas son razonables, ambiciones razonables por parte de Rusia, dado el peligro que representa toda Ucrania como campo de batalla, una punta de lanza para la guerra interminable contra Rusia que comenzó, digamos, en 1917 y se intensificó después del 45, y así sucesivamente. Aquí estamos hoy. Pasemos a las partes y dejemos también claro que los funcionarios que participan en negociaciones directas por parte de Rusia no han tratado detalles concretos. on the Russian side have not discussed particular details. So, what we can see as a Lo que podemos observar es un aparente consenso en los bandos ruso y estadounidense, pero no claramente en el lado europeo ni en el del régimen de Zelensky, respecto a la disposición a aceptar menos que la totalidad de Novorossiya, excluyendo Odessa, excluyendo Dnipropetrovsk, excluyendo Kharkov. Es decir, el lado ruso parece dispuesto a aceptar los territorios que el ejército ruso ha conquistado a un gran coste en sangre, pero sin retirarse de donde se encuentran ahora y sin aceptar los diversos planes que Zelensky ha propuesto para convertir las partes de Gerson y Zaporilla, que aún no han sido conquistadas y ocupadas militarmente por Rusia, en una especie de zona de libre comercio u otras ideas semejantes. into some form of free trade zone and nonsense like that. So one of the apparent territorial concerns Así que una de las aparentes concesiones territoriales sería todo el Donbass, es decir, Lugansk y Donetsk, y casi toda Zaporilla y Gerson, pero no Odessa, ni Kharkov, ni los territorios del sur y el oeste, ni los del norte. Eso parece un compromiso, y no apostaría dinero sobre cómo se resolverá por el momento. En segundo lugar, está el problema de la zona desmilitarizada. Hacia el oeste, ¿cuál es la profundidad de la zona de seguridad en la que no pueda basarse ningún dron, misil, artillería de largo alcance u otra forma de posible ataque ucraniano contra Rusia?
Sabemos que los ucranianos pueden hacer volar drones de largo alcance, ahora desde bastante dentro del oeste de Ucrania. Permítame decir que no creo que ningún ruso quiera ocupar Kiev. Wants to occupy Kiev. No Russian wants the trouble of policing. Ningún ruso quiere tener que encargarse de controlar la Ucrania occidental nazificada, al oeste de Kiev hasta la frontera polaca. Los alemanes ocuparon esa zona y sigue siendo no solo no ortodoxa y hostil a la ortodoxia. Son católicos, fueron simpatizantes y colaboradores nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Representarían una forma constante de resistencia terrorista, costosa en vidas rusas. Nadie en Rusia quiere ocupar y administrar esa zona. El problema desde el lado ruso es qué tamaño se permitirá al ejército ucraniano, qué tipo de equipamiento militar armará a ese ejército, y si existirá algún tipo de sistema de intercambio de inteligencia o de suministro militar extranjero europeo, de la OTAN o estadounidense, que apoye a ese ejército residual. Y aunque hemos visto muchos números diferentes, en mi opinión no tiene sentido hablar de cifras que van desde 800,000 a 500,000 o 80,000. Esos números han aparecido en periódicos, han aparecido en filtraciones. El principio es distinto. El principio es cómo la parte rusa garantiza que su seguridad estará protegida frente a lo que venga después. Por parte de Ucrania, quieren la máxima seguridad, las garantías de seguridad, como las llaman, frente a un ataque ruso. En realidad, lo que quieren es mantener su posición como plataforma de combate contra Rusia, armada por los europeos, con inteligencia, información y apoyo de Estados Unidos y la OTAN. Así que las dos partes están muy alejadas en este asunto. Ahora bien, la parte rusa, según mis fuentes, se muestra confiada. Les han dicho desde la administración Trump, no deseamos seguir respaldando, llamémoslo el régimen de Kiev, con el intercambio de inteligencia. Si los europeos quieren hacerlo, está bien. Si los europeos quieren que los apoyemos, es posible. Pero podríais daros prisa y hacer lo que tengáis que hacer. Fuentes rusas me dicen que eso es lo que la administración Trump les está diciendo. Creen que ese es el caso. Sea cierto o no, lo averiguaremos. Y es diferente, bastante diferente, de los términos principales, de las raíces del conflicto. La fórmula, el eslogan, la palabra clave que utiliza el Ministerio de Asuntos Exteriores para el resultado, resolver las raíces del conflicto, exige no solo la devolución del Donbass, sino también la seguridad de las 4 regiones y un acuerdo sobre la central nuclear de Zaporozhye, de tal manera que pueda aportar tanto al lado ruso como al lado ucraniano. La profundidad de la zona desmilitarizada, la DMZ, el método para vigilarla mediante drones, la supervisión internacional y así sucesivamente. No solo la profundidad, sino también cuando se llegue a Kiev, qué régimen, con qué tipo de mandato electoral volvería al poder y cuáles serían sus compromisos para restaurar el idioma ruso, la iglesia rusa y una forma de poder no racista, no nazi ni fascista. Esa ideología ha prevalecido y luego está la cuestión de qué existe entre Kiev y la frontera polaca que podría implicar a la OTAN, a Estados Unidos y a otras fuerzas. Esos asuntos son las causas fundamentales del conflicto que deben resolverse y no veo que se estén resolviendo en Ginebra. And I don't see them being solved in Geneva.